algunas preguntas vinculadas con catastro posteriormente también. La organización ha dispuesto, de acuerdo con los participantes, un orden de intervención, así que vamos a escucharle ahora al señor Torciano del Brasil a esta pregunta. Sí, presidente, enseguida. Enseguida. Vamos a continuar y vamos a tener oportunidad después de... ¿Con qué instrumentos cuentan en Brasil para regular la compra de tierra por parte de extranjeros? ¿Qué instrumentos tiene el INCRA? Adelante, presidente. No hace falta que se levanten necesariamente, ¿verdad? Pues no es muy formal, ¿verdad? Pero... Está bem, estamos sentados bastante. Sí, como quiera. Boa tarde a todos e todas, companheiros e companheiras, companheiros dos movimentos sociais, dirigentes dos países estrangeiros, companheiros brasileiros, colegas da mesa. Cumprimento especial ao nosso ex-presidente do INCRA, o Wolf Marquardt. Tivemos satisfação de trabalhar juntos durante um período, representando a FAO aqui no Paraguai. Essa pergunta, eu peço licença para falar em português, vou falar com espaço, devagar, para que todos compreendam. Essa pergunta sobre aquisição de terras por estrangeiros é uma pergunta que cabe a todos os países, né? No Brasil, nós temos um regramento que é a Lei 5709 de 1971, que determina limites de terras por estrangeiros para cada aquisição de porção de terras, né? E quais limites são esses? Primeiro, todo estrangeiro que comprar terra no Brasil é obrigado a pedir autorização para o INCRA e levar uma série de documentos. E o mais importante é a análise da cadeia dominial, para o INCRA verificar se aquele imóvel, de fato, é um imóvel, uma terra legítima. Não há fraude na composição da sua situação jurídica. Em segundo lugar, há limite territorial por município. Nenhum município, nenhuma cidade no Brasil pode ter mais de 25% do seu território ocupado por estrangeiros. E nenhuma cidade no Brasil pode ter mais de 10% do seu território ocupado por estrangeiros de mesma nacionalidade. E todos os estrangeiros que se propõem a comprar terra no Brasil precisam apresentar um projeto de exploração a depender do que ele vai fazer naquela terra e da utilização que ele vai ter na terra. Se for utilização agrícola, então tem que apresentar um projeto de exploração agrícola. Se for comércio, é a mesma coisa, um projeto de exploração comercial. Se for turismo, exploração turística e assim por diante. Nós tivemos um problema no Brasil em 1994, quando o ministro da Advocacia Geral da União derrubou um conceito importante para a nação de que pessoa jurídica brasileira de capital estrangeiro não estaria obrigado a se submeter a este controle. E nós tivemos esta abertura de 1994 até 2010, quando o presidente Lula, por um olhar e uma demanda dos movimentos sociais e da sociedade brasileira, que reivindicava naquele momento aspectos ligados à soberania nacional, à soberania alimentar, e uma análise de que o território nacional estava sendo ocupado por pessoas jurídicas brasileiras, mas abastecidas por capital estrangeiro. Em 2010, o governo federal toma a decisão de derrubar aquele parecer de 1994 do ministro Geraldo Quintão, e o ministro Adams aprova um novo parecer em 2010, onde equipara pessoa jurídica brasileira de capital majoritariamente estrangeiro, se submetem ao mesmo processo de controle, às mesmas restrições que estão submetidas às pessoas jurídicas estrangeiras. Então esses são os instrumentos em que o país se baseia para fazer o processo de controle. E o INCRA desenvolveu uma ferramenta importante, que é um sistema onde absorve todos os processos que são submetidos pelos estrangeiros, para que o INCRA acompanhe
exatamente esses limites de municípios que estão sendo ocupados por compradores de terras estrangeiros. Buenísimo. ¿Sí? ¿Algún comentario? Presidente. Sí. No sé si voy. Adelante. Capaz que para complementar la pregunta de la perspectiva de Uruguay, que me parece que así podemos, sobre la misma temática, y poder dar una mirada general. La verdad que en estos últimos años el tema de la extranjerización de la tierra en Uruguay no ha sido el eje del cambio más importante dentro de la estructura agraria y dentro de cómo se distribuye la tierra en el país. Nosotros siempre trabajamos sobre el eje de la concentración y la extranjerización, y los datos del Censo General Agropecuario, uno se hizo en el 2000 y el otro se hizo en el 2011. Ahí lo que se nota, la extranjerización, o sea, las tierras en manos de extranjeras, no aumentó, se redujo. Y lo que aumentó de una forma sustancial es la presencia de personerías jurídicas en el agro. Pasó del 1% en el 2000 al 43% en el 2011 en superficie. Entonces ahí ese proceso de cambio de figura legal, de aquello de que el productor era una persona física que se llamaba Juan Pérez, pasa a otra forma de construcción del modelo de producción, que capaz que está vinculado con la pregunta anterior que hacía Benito, que es el tema del avance del agronegocio, que hoy Sergio también lo planteaba desde la perspectiva del análisis de las directrices voluntarias. El avance del modelo del agronegocio en general va acompañado de ese proceso de concentración de tierra, de ese proceso de cambio de las figuras legales y esa despersonalización, digamos, de los que llevan adelante el proceso de producción. Y ese proceso de producción en el marco de lo que en general las normativas de nuestros países entienden que tiene que llevar, que la tierra tiene un rol social. Y un rol social para producir esto que está ahí, ¿no? Los alimentos estos que están todos puestos por todos lados, para generar esos alimentos, para poder construir el proceso de soberanía alimentaria, para aportar a ese proceso de seguridad alimentaria que todos nuestros pueblos necesitan. Entonces, ese modelo de desarrollo del agronegocio, la verdad que no es solo de Uruguay, es un modelo que todos conocemos. Todos los que participamos en el ámbito de la REA conocemos ese proceso de desarrollo. Y ahí me parece que es bien relevante el hecho de que nosotros podamos pensar en la herramienta que planteaban, por ejemplo, Paraguay, ¿no? El proceso de regularización de la tierra, el proceso de la tenencia, el trabajar sobre la regularización de la tierra en manos de la producción familiar, el defender y proteger los territorios que utiliza la producción familiar para poder contener ese otro proceso, ¿no? Es un proceso que tiene que ver con ir deteniendo y les quería comentar, ya termino, algunas herramientas que tenemos en el tema, no tanto de extranjerización, sino con el enfoque de la concentración, que el enfoque de la concentración está vinculado al modelo de producción, que ahí también es lo determinante y eso no tiene nada que ver con la producción familiar. Algunas de las herramientas que tiene el Uruguay son la propia ley de colonización, la ley que lleva adelante este Instituto de Colonización. Hay una normativa que se aprobó hace muy recientemente, que es la prohibición de que otros estados puedan comprar tierra, que en realidad tiene más un enfoque soberano que digamos, de evitar la concentración. Y lo otro que me parece que tiene mucha importancia tiene que ver con la titularidad del derecho de la propiedad en los inmuebles rurales. Cualquiera que compra a partir del 2006 creo que fue, las tierras en Uruguay la titularidad tiene que ser nominativa. Más allá de que sea una figura legal, tiene que estar claro quiénes son. Y eso también tiene que ver con poder transparentar también esos mega emprendimientos que van acaparando, digamos, distintas áreas. También... Eso no adelante. Usted va a tener la oportunidad de desarrollar los mecanismos en el Uruguay. Vamos a dar la oportunidad otra vez al señor Richard acá, si quiere hacer un comentario para terminar esta parte de su participación. Só complemento com relação à dimensão dos imóveis que podem ser adquiridos por estrangeiros no nosso país. Nós temos uma medida determinada em módulos
E no Brasil só é possível adquirir até 100 módulos de exploração indefinida. Esse é o indicador utilizado. Esse módulo ele varia no Brasil de 5 a 70 hectares. O que eu quero dizer com isso? Que no município onde esse módulo chega a 70 hectares e a propriedade que o estrangeiro está adquirindo tem 100 módulos fiscais, no máximo a propriedade poderá ter 7.000 hectares. Então, no máximo 7.000 hectares é o que o estrangeiro poderia adquirir de terras no Brasil. A área superior a isso é necessário submeter ao Congresso Nacional. Muchas gracias por este momento. ¿Cómo decirle no al diputado que es el dueño de la casa? Tiene que hacer su parte también como todos nosotros por escrito, lastimosamente. Son las reglas del juego, diputados. Saben muy bien lo que es un reglamento parlamentario. Disculpe, por favor. Sí, vamos a recibir su pregunta. Ahora sí, doña Jacqueline, si puede desarrollar esto que estaba empezando, ¿no? Los mecanismos. Después vamos a entrar a la entrega de la tierra. Los mecanismos de obtención por parte del Instituto del Uruguay, por favor, si puede explayarse un poquito más. Bueno, primero decirles que en Uruguay la verdad es que la estructura agraria de Uruguay implica que casi toda la tierra tiene propiedad, son excepciones muy pequeñas, entonces la titularidad de la tierra está totalmente establecida y tiene su dueño. Si son privados o son, en algunos casos, el Instituto de Colonización, que tiene una superficie a nombre del Estado, y algunas reparticiones del Estado concretas. Entonces, por lo tanto, para poder incorporar tierras al proceso de acceso de la producción familiar y de los asalariados rurales, el Estado uruguayo tiene que salir a comprar, ¿no? Pagar por ese recurso, en general pagar. Los mecanismos que utilizamos son los mecanismos de compra a través de un artículo que establece la propia ley de colonización. La ley de colonización pauta que los negocios entre dos privados que tengan más de 500 hectáreas, tienen que, antes de ser firmado el acuerdo de venta, tiene que pasar por el Instituto de Colonización. Y el Instituto puede decir, bueno, vamos a comprar nosotros, y el negocio entre los privados queda sin efectuarse. Compramos en exactamente las mismas condiciones que el acuerdo entre los privados, de precio y de plazo de pago. Esa es la herramienta fundamental con la cual adquirimos la tierra, requiere los recursos disponibles. Por otro lado, hacemos expropiaciones, ¿no? En casos donde hay incumplimientos graves, digamos, en distintas razones, desde el manejo de los recursos naturales, incumplimientos con la normativa nacional. En realidad esos casos en general no siempre llegan por una definición del instituto, sino por otras instituciones que trabajan en la regulación. A través de la expropiación compramos la tierra. La expropiación en Uruguay implica que el instituto queda con las hectáreas, pero paga ese recurso, ¿no? Después utilizamos otra herramienta que es la confiscación, que no la utiliza el Instituto de Colonización. Para darles un ejemplo, una estancia de más de 3.000 y pico de hectáreas que se encontraron a narcos, la verdad, gente del narcotráfico, lo agarró la policía, eso empezó un juicio, las tierras quedaron en manos del Estado y el Estado hizo la confiscación y las tierras pasaron al Instituto de Colonización y bueno, el resto de los bienes también, algunos de esos bienes quedaron en el instituto, pero las tierras pasaron al instituto y es una colonia de productores familiares ganaderos. Utilizamos otra herramienta que es la compra directa, que es ir con recursos, las tierras que se están vendiendo, comprarlas, porque es de interés de nosotros intervenir en ese territorio. Y por otro lado, hemos hecho también, el Instituto ha utilizado las tierras del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa Nacional tenía campos en 33, en Tacuarembó, en distintos lugares. Algunas de esas tierras que no están destinadas para el uso del Ministerio de Defensa pasaron al Instituto Nacional de Colonización. Muchas veces esas tierras pasaron sin costo, o sea, nos las transfieren y nosotros la ponemos en manos de productores familiares y asalariados rurales para llevar adelante ese proceso. En otros casos el acuerdo, sobre todo con empresas más públicas, ha sido a través de recursos. Y usamos otra herramienta que me parece que puede ser una cosa interesante. Cuando hay embargos hipotecarios,
por ejemplo, en el Banco República, ¿no? Que es el Banco del Estado. Cuando el Banco de República realiza remates de bienes de tierras que están hipotecadas y que en realidad terminan en un juicio que termina siendo poseedor del bien, muchas veces articulamos con el Banco República la transferencia al Instituto Nacional de Colonización y ahí mismo acordamos la forma de financiación en distintos plazos. Buenísimo. ¿Algún comentario? Al señor Cárdenas va a tener oportunidad de hacer brevemente sobre esta ley, ya que está el diputado acá y que sabemos a Linder le interesa mucho esta confiscación, extinción de dominio que estuvo en discusión en el Parlamento Nacional, también va a exponer enseguida sobre eso, ¿no? Porque en Paraguay no es posible la confiscación ahora por constitución, se quiere hacer una ley al respecto. Bueno, vamos un poquito más hacia el norte, hacia el Caribe, vamos a escuchar al señor Juan Pablo Barrios, presidente de la Fundación Seara de Venezuela, y nos va a explicar algo sobre los fundos zamoranos. No tiene nada que ver con el futbolista, entiendo yo, nos va a explicar en qué consisten también los fondos, concretamente, ¿sí? Buenas tardes. Bueno, primeramente hablar de fondos zamoranos, tenemos que definir quién es Zamora, ¿no? Para Zamora, el general Ezequiel Zamora fue un prócer venezolano del siglo XIX que lideró la guerra federal con una intención que era liberar la tierra en manos de los terratenientes de la época, ¿no? Esto, bueno, le valió al general ser nombrado general del pueblo soberano, ya que, bueno, lideró esta guerra en pro de la lucha campesina, de la guerra contra el latifundio y, bueno, de la justa distribución de la tierra para la época. Entonces, en vista de esa lucha de nuestro gran Ezequiel Zamora, en el 2001 se crea o se promulga la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario en Venezuela, donde dentro de la ley uno de los artículos es la creación de los fondos zamoranos. ¿Qué son fondos en Venezuela? Exactamente. El fondo zamorano viene de un rescate de una tierra, llámese ociosa o subutilizada, proveniente de grandes terratenientes. Estos lotes de terreno son otorgados a las organizaciones campesinas con el fin de desarrollar y de poner a producir las tierras. No solamente en el ámbito productivo se crea el desarrollo de estos fondos zamoranos, sino también se crea un desarrollo de habitabilidad en estos fondos zamoranos, un desarrollo total, no solamente productivo, sino económico y social y de vivienda que se da en los fondos zamoranos. Esto con el fin, bueno, obviamente de devolver la tierra a los campesinos que siempre han luchado por estos espacios, y en ese momento todo el gobierno nacional, a través de las instituciones del Estado, del Ministerio de Agricultura y Tierra, se le da todo el apoyo, no solamente productivo, sino económico, para el desarrollo de las actividades de producción. Aunado a eso, todos los planes de desarrollo agrícolas del país toman en cuenta los fondos zamoranos, ya que, bueno, son parte del aparato productivo nacional. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar al señor Estrafazón, ¿verdad? De la Argentina. Estaba viendo detalles de su vida ahí en internet, también de su lucha a través del MOCASE, nos acompaña hoy. Y quisiéramos saber y entrar en estas directrices. Acuérdense que directrices es nuestro gran parámetro, estamos hablando de las directrices y cómo las bajamos en acciones concretas. ¿Cómo ustedes ven qué posición tienen sobre estas directrices y la contribución que hacen fundamentalmente al objeto de nuestro encuentro, que es el acceso a la tierra? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, esta posibilidad de debate que venimos teniendo gobiernos, movimientos sociales y la sociedad civil, esto que hemos construido la REAF, que, bueno, yo no estoy hablando tanto como representante argentino tampoco, y lo niego, ¿no? Estoy hablando como Vía Campesina Internacional. Desde hace casi 20 años construimos un espacio internacional entre los pescadores artesanales, los pastores, campesinas y campesinos y pueblos indígenas. En este caso, entonces, la invitación ha venido de parte de la Secretaría de la REAF
para comentar esta experiencia internacional en FAO Roma, ¿no? Y en el Consejo de Seguridad Alimentaria. El documento, Sergio me ha dado pie a decir esto, ¿no? El documento fue un trabajo de parte nuestra de desarmar prejuicios, ¿no? Prejuicios que tienen que ver, el documento incluso contempla eso en el 9.1, prejuicios que llegaban incluso a la criminalización, ¿no? Contra nuestros 4 grandes grupos de productores del mundo, que constituimos además 4 grandes movimientos del mundo, y la manera de desprejuiciarlo incluso contribuyó la FAO. Somos 1.500 millones de mujeres y hombres jóvenes, de la pesca artesanal, de la agricultura familiar campesina, de pueblos indígenas y de pastores, y de sin tierra, ¿no? Y de trabajadores rurales que aún producimos, aún con este proceso de modernización de los agronegocios, producimos el 72% de los alimentos en el mundo. Aún cuando tenemos solo el 10% de esos recursos, agua y tierra y bosques, aún cuando tenemos solo el 2% de la financiación que reciben los agronegocios, producimos aún el 72% de los alimentos del mundo. Digo, son datos que podemos ver en las páginas de REAF, de la FAO, que es un organismo técnico de las Naciones Unidas, de los 193 estados del mundo. Es decir, tuvimos que hacer ese trabajo, desprejuiciar, ¿no? Sacar los estigmas que hay sobre nosotros, ¿no? Sacar la criminalización incluso que hay. Mismo, aun cuando el grupo de países de Latinoamérica, a quien quiero agradecer nuevamente en nombre de nuestro movimiento, empujó como ningún otro de los grupos de países del mundo, grupo de países de Latinoamérica y el Caribe, empujó junto con nosotros a que se construyan estas directrices, ¿no? De acceso a la tierra, a la pesquería y a los bosques. Sabemos que en nuestros países tenemos todavía una gran criminalización, tenemos presos, tenemos, digamos, criminalizados. Vos has leído mi página, a mí me ha pasado también, en mi página hablan muy bien de mí, pero también hablan muy mal de mí. Y yo lo dije esto en la FAO, es decir, hay algunos que dicen que soy una leyenda de pistolero y otros dicen que soy un activista de derechos humanos. Entonces, pero creo que el punto es ese, ¿no? Las directrices tocan muy fuertemente esta cuestión de tecnologías ancestrales, mujeres, jóvenes, y el tema de reconocer los activistas de derechos humanos que hay en los movimientos sociales. Entonces, esto es la función social de la tierra, digamos. La tierra no es solamente algo mercantil, la tierra es algo que, y la pesca y los bosques, sirve para que los seres humanos no tengamos hambre y no seamos pobres. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Señor Cárdenas, ¿usted quería comentar a luz de esta experiencia también de nuestros vecinos? ¿Hay algo para decir de lo que se puede avanzar en Paraguay en estos términos? Sencillamente, de manera muy breve, aquí no tenemos una legislación que acote la tenencia de la tierra extranjeros, y hemos sido suficientemente benévolos en ese sentido, por lo menos en lo que respecta a Brasil hemos sido mucho más buenos que ellos con los hermanos que muchas veces tienen un poquito más que 7.000 hectáreas. Algunos de ellos casi llegan al 1.000.000 de hectáreas. De todas formas, creo que es importante hacerlo mención aquí mismo, en este lugar, porque desde aquí tiene que partir una ley que establezca los cotos, los parámetros y los límites de la tenencia de tierras de extranjeros en nuestro país. Nosotros vamos a reivindicar que las tierras públicas son exclusivamente para paraguayos, para campesinos paraguayos, y tienen que cumplir una función social específica. Esa es la reivindicación y la lucha que estamos llevando adelante. Y quisiera compartir, porque hoy tuve una conversación muy temprano con el señor presidente de la República, y me parece oportuno y también indicado el lugar para hacerlo. Me ha convocado exclusivamente para hablar sobre la idea clara
de una suerte de recomposición del precio o de los precios de las tierras públicas. Nosotros a partir de hoy vamos a estar trabajando de manera presurosa para recomponer el precio social de las tierras públicas. Ante cualquiera de las figuras que podamos identificar, empezando por la misma situación de subsidio, no se descarta esa posibilidad, pero otorgar al campesinado paraguayo una tierra justa. Hoy existen colonias que se han adquirido con un gran componente de corrupción muy por encima del valor real de las tierras. Y quiero dar simplemente un ejemplo. En Itapúa tenemos una colonia, Palmital, que se está pagando 22 millones de guaraníes por hectárea. Si un campesino tiene una productividad promedio anual de unos 15 millones de guaraníes, lo cual ya es alto en el promedio general, nos damos cuenta que no tiene ninguna oportunidad de pagar ni siquiera su tierra, y menos de poder subsistir. Es decir, no estamos haciendo reforma agraria en tanto no se le cobre al campesinado paraguayo el precio justo de la tierra. Precio justo que es el resultado de la dimensión de la tierra otorgada, de la productividad de la tierra y sobre todo de la posibilidad de que con ella pueda salir definitivamente de la pobreza y de la extrema pobreza. Es un anuncio oficial que me permito hacerlo hoy, me parece propicio el lugar y oportuno el tiempo para que nuestros compañeros que están aquí presentes sepan que a indicación del señor Presidente de la República a partir de hoy y con financiamiento del BID vamos a estar presentando un proyecto en los próximos meses que reivindica el precio social de las tierras públicas en el Paraguay. Buenísimo. Vamos a escuchar de vuelta a Richard a través del mecanismo, ya la metodología concreta, bajando la cuestión, expropiaciones, desapropiaciones. Parece que hay diferencias que tiene en el Brasil también. Quizás él tenga que hablar ahora de directrices, que es un tema que le interesa a Brasil, ¿verdad? ¿Con qué mecanismo entonces cuenta el INCRA para obtener estas tierras? No Brasil, desde o período colonial, todas as propriedades deveriam cumprir a função social. E no período colonial, mesmo com o instituto chamado Instituto Sesmarias, que eram extensões grandiosíssimas de terras, nas Sesmarias havia previsão de cumprimento da função social da propriedade. E nós avançamos com o Estatuto da Terra em 1964, em 88 deu um outro salto com relação a esse tema, e em 1993, com a alteração e a aprovação da mais recente lei agrária no Brasil, ali se reforça também a questão do cumprimento da função social, que está amparada no Brasil em 3 dimensões básicas, né? Quando a gente está falando aqui no colóquio do que seria de fato esse cumprimento ou essa função social da propriedade, no Brasil ela se baseia, né, historicamente na produção e produtividade. Esses imóveis têm que garantir a produtividade, né? Essa produtividade ela é avaliada com base em índices de produtividade ainda, que é um tema bastante complexo no Brasil, né? A discussão sobre esses índices, que são índices ainda da década de 70, mas de qualquer forma essas propriedades têm que garantir, né, essa produtividade que é medida no que nós chamamos de RUT, grau de utilização da terra, e grau de eficiência na exploração dessa terra. Esse é o índice aferido com relação à produção, né, o cumprimento da função social com base na produção. Também deve-se cumprir a função social no que diz respeito ao respeito da legislação ambiental e também ao respeito à legislação trabalhista. Essas propriedades elas não podem empregar trabalhos análogos ao trabalho escravo, né, porque também estarão suscetíveis ao processo de desapropriação. Estando ou não estando cumprindo a função social, o INCRA utiliza o instrumento da desapropriação. Essa desapropriação ela prevê o pagamento e indenização aos proprietários através de títulos da dívida agrária, né, e indenização em dinheiro das suas benfeitorias. Esse é um instrumento, a desapropriação. O outro instrumento é a compra das terras, essas que cumprem a função social,
e querem destinar, ou os seus proprietários querem vender ao Estado, o INCRA pode comprá-las através do decreto 433 e pagar também em títulos da dívida agrária e pagar as benfeitorias em dinheiro. Outro instrumento é uma lei de 1962,